Gracias a Dios porque hemos comenzado un nuevo año, el año 2026, y estamos comenzando a estudiar un nuevo folleto de escuela sabática. Para este primer trimestre del año 2026 tenemos el estudio de este folleto. El título es Uniendo el cielo y la tierra. Será un estudio que se analizarán mayormente algunos aspectos de las epístolas de Colosenses, y también tiene que ver con la epístola de Filipenses y otros estudios dentro del Nuevo Testamento. Eh, el título general que dice Uniendo el cielo con la tierra nos está hablando de algo que Dios mm, hace, que Él quiere hacer y que Él quiere que sus seguidores en la tierra hagan. El cielo y la tierra se unen cuando después del pecado, y el pecado hizo separación entre Dios y el hombre, Dios hace un plan donde perdona al hombre, redime al hombre y lo capacita para poder estar en armonía con Dios. De acuerdo con ese plan, el cielo se une con la tierra porque en la tierra está la iglesia de Dios, están los hijos de Dios que están unidos a Dios. También no solamente es la obra de Dios de Él unir al cielo con la tierra, porque eso lo hizo con Cristo. Cristo vino y a través de la obra de Cristo, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que vino a dar su vida para salvar a la humanidad, mediante ese acto, Él está uniendo al cielo con la tierra. Pero en la tierra, los seguidores de Dios, los hijos de Dios, también tenemos la tarea de unir al cielo con la tierra, y esto se logra cuando el ser humano escucha de Dios, sabe de Dios, recibe la fe de Dios y acepta por fe el remedio que Dios ha dado para salvar a la humanidad, que es el plan de la redención. A simple vista se puede notar, al mirar al mundo donde vivimos, se puede notar con claridad que nosotros los seres humanos no tenemos el poder, no tenemos la capacidad para cumplir esta tarea de unir al cielo con la tierra, porque humanamente esto es imposible, más aún cuando los seres humanos nacemos, vivimos un tiempo limitado y morimos. Después de muertos o de haber perdido eh, las capacidades mentales, tampoco se puede aceptar a Dios. O sea, que la tarea de unir el cielo con la tierra lo tenemos los hijos de Dios en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Como que somos incapaces para lograr eso, solamente podemos lograrlo como la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que para nosotros es imposible, con el poder de Dios, con la dirección de Dios, con el Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas y obrando a través de nosotros en nuestra labor con los demás, es que esta obra imposible para nosotros puede llegar a ser una realidad. En esta primera lección que vamos a estudiar,
que es la lección número 1 que se va a estudiar el día 3 de enero por supuesto, de 2026. Aquí se presenta en esta lección este título que se ve: perseguidos, pero no desamparados. Y comenzamos a estudiar con respecto al apóstol Pablo y también a otros de sus compañeros, seguidores de Dios, que comienzan con la tarea de la predicación del Evangelio y las cosas que sucedieron con ellos. En esta lección se presenta, eh, como el título lo está señalando, perseguidos pero no desamparados, se presenta la experiencia de Pablo y de algunos de sus seguidores, de sus colaboradores, en la predicación del Evangelio, donde estuvieron perseguidos, donde estuvieron presos, donde ellos experimentaron situaciones difíciles de soportar. Pero con la ayuda de Dios, ellos resultaron vencedores. Incluso se está hablando de el apóstol Pablo, que desde la prisión manda sus mensajes y recibe también en algunos casos visitas, y todas tienen que ver con la predicación del Evangelio y con el crecimiento espiritual entre una persona que, aunque esté pasando por momentos difíciles, está haciendo la obra de Dios y, de acuerdo con el poder de Dios, está logrando hacer esta obra. En esta semana vamos a analizar las circunstancias que enfrentó Pablo. Pablo, en las circunstancias que él experimentó, vio un propósito más allá de lo que le estaba sucediendo. Pablo no estaba pasando por momentos difíciles, sino que Dios estaba permitiendo eso y trabajando en esas circunstancias para que el apóstol Pablo pudiera tener la experiencia de lograr su obra de unir el cielo con la tierra, o sea, unir al ser pecador alejado de Dios para que esté en armonía con Dios. Las circunstancias que Pablo enfrentó también son útiles para nosotros que vivimos en esta parte de la historia de la humanidad. Ya el apóstol Pablo trabajó en el inicio de la iglesia cristiana, en el establecimiento de la iglesia cristiana, y de la manera en que Dios obró con Pablo para que lograra el propósito de llevar al ser pecador a conocer a Dios, a conocer el Salvador y el Redentor. Nosotros también hoy, en nuestra vida, en nuestra experiencia, de acuerdo con las distintas circunstancias en que tengamos que enfrentar, podemos también, como Pablo, experimentar que, aunque como Pablo fue perseguido, no estaba desamparado. Una primera lección, desde luego, ya he mencionado algunas, pero primera en lo que me estoy refiriendo ahora, en una primera lección que queremos señalar, que aunque nosotros tengamos en nuestra vida que enfrentar situaciones difíciles, no debemos desesperar, porque no estamos desamparados. Dios siempre va a estar junto con nosotros. Y Pablo se presenta en sus escritos cuando habla desde la prisión y habla de él como prisionero de Jesucristo. O sea, Pablo no estaba prisionero
porque fuera un malhechor. No estaba prisionero porque estafara, robara o engañara a nadie. No estaba prisionero por ser una persona conflictiva y siguiendo todo tipo de mal. La razón por la cual Pablo estaba prisionero era por Jesucristo, por la palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis también se presenta al apóstol Juan, el que escribió el libro del Apocalipsis, que por causa de la palabra de Dios, Pa- eh, perdón, Juan también estaba prisionero por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros, sus hijos, tenemos que padecer persecución, opresión o cualquier otro aspecto malo que nos haga sufrir, pero que si eso es causado por nuestra fidelidad a Dios, por nuestra obediencia a Dios, entonces somos bienaventurados. Los hijos de Dios no debemos tener conflicto con la justicia. No debemos tener conflicto con las autoridades que en el mundo hay, porque debemos ser obedientes a las leyes y a las autoridades. La Biblia lo enseña. Pero los hijos de Dios debemos ser fieles primeramente a Dios, antes que a que a las autoridades humanas. Si por obedecer a Dios padecemos, somos bienaventurados y no seremos desechados, no seremos desamparados. Nunca un hijo de Dios debe padecer por ser una persona que siga al pecado o siga las cosas mal hechas. Pero si por seguir a Dios tenemos que sufrir, entonces Jesucristo estará con nosotros. Es un privilegio, como lo manifestó el apóstol Juan, como lo manifestó el apóstol Pablo, y también los hijos de Dios que han sufrido por Dios, los mártires que han dado su vida por Dios. Es un privilegio sufrir por Dios. En la epístola de los Efesios y en la epístola de Filemón, también que vamos a estudiar otras epístolas, pero nos referimos a esto, a estas dos epístolas donde se está analizando en este folleto. Pablo está escribiendo desde la prisión. Escribe a los Efesios y escribe también a Filemón. Vamos a ver por qué se estaba escribiendo. Pero también tenemos en la Biblia que en la experiencia del apóstol Pablo, él estuvo preso varias veces y de varias de sus epístolas, varias de sus cartas fueron escritas desde la prisión, señalándolo de esta manera. Cuando una persona o cuando nosotros, como hijos de Dios, tengamos que sufrir por Dios, aun cuando estemos en prisión, Dios siempre tiene un propósito y tiene un plan de acción con nosotros en cualquier circunstancia en que nosotros estemos. Pero Dios nos ha dado una obra. La obra que Dios nos ha dado también la señaló nuestro Señor Jesucristo cuando antes de partir de este mundo, de regreso a Dios, Él nos dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida
hasta el fin del mundo y que predicáramos el Evangelio, enseñáramos el plan de Dios y bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El propósito de acercar el cielo y la tierra debe ser una constante en nosotros, aun cuando tengamos que estar, como el apóstol Pablo, sufriendo o prisionero por causa de Cristo. Estamos en armonía con Dios y estamos eh, predicando el Evangelio y uniendo al cielo con la tierra. Por lo tanto, si nos toca sufrir en algún momento, no tenemos por qué avergonzarnos. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo, que fue colaborador de él. Llegó a ser como un hijo para el apóstol Pablo. Y desde la prisión, Pablo le escribía a Timoteo, ayudándole y así también a los demás cristianos y personas con las que Pablo se relacionaba. Y él decía una palabra o daba un mensaje que queremos señalar aquí y que tiene que ver con la condición en que nosotros debemos estar cuando tengamos que enfrentar cualquier batalla, cualquier situación. Es el gozo. Pablo decía que nos gocemos y repetía otra vez y otra vez que nos gocemos en Cristo, porque aun cuando estemos padeciendo, o estemos en la situación en que estemos, los hijos de Dios, que tenemos la tarea de predicar el Evangelio para unir el cielo con la tierra, debemos estar gozosos. Si nos toca sufrir, como el apóstol Pablo, él en el sufrimiento estaba gozoso porque era digno de sufrir por Cristo y de representar a Cristo en esa situación. Si estaba en abundancia, estaba en una situación ventajosa, no de estar preso o de estar necesitado, sino aun cuando no estaba necesitado o cuando estaba necesitado, cuando estaba preso o cuando estaba libre, Pablo siempre estaba gozoso porque el Espíritu de Dios estaba en Pablo. Nosotros también debemos tener en armonía con Dios para que podamos estar gozosos con Dios. La razón por la que Pablo estaba encadenado era porque era preso de Jesucristo, preso porque estaba obedeciendo a Dios. Eh, Pablo estuvo encadenado varias veces. Estuvo encadenado muchas veces y en sus cadenas sufrió opresión, fue afligido, sufrió dolor, pero en esas circunstancias el apóstol Pablo siempre estuvo gozoso porque Cristo estaba con él. Y cuando un hijo de Dios estamos en presencia de Dios, siempre estamos gozosos porque estamos siendo triunfantes en Cristo y la tarea que Dios nos dio, que es llevar al hombre pecador en armonía con Dios, dar a conocer el Evangelio, unir el cielo con la tierra, es un gozo poder hacer esta obra, no importa en qué condición nosotros nos podamos encontrar. Eh, y esta forma de vida y este triunfo en Dios y esta experiencia que el apóstol Pablo nos enseñó se cumplía en su vida y varios lugares del Nuevo Testamento de epístolas que Pablo escribió o en el libro de los Hechos que escribió un colaborador de Pablo que fue Lucas,
Lucas, el médico amado, que escribió el libro de los Hechos y la epístola no, el Evangelio de Lucas. Pero les voy a mencionar unos textos que podemos buscar en la Biblia para encontrar esto de lo que estamos hablando. Estos textos son Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 5 y 7, y también segunda de- segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Y lo vamos a buscar en armonía con Hechos capítulo 16 y versículos 16 hasta el 24. Hay una pregunta que está puesta en en la parte que estamos estudiando que habla de Pablo encadenado. Hay una pregunta o dos preguntas que queremos responder en este momento. Dice, ¿qué revela este pasaje acerca de cómo pudo Pablo soportar las pruebas a las que se enfrentó? ¿Cuál era el centro de su vida? Así que lo que estudiamos en Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 12, está la pregunta, qué revela ese pasaje acerca de cómo Pablo pudo soportar la prueba en que estaba enfrentando? Él fue capacitado porque Pablo estaba en armonía, estaba satisfecho, estaba alegre, conocía lo que Cristo y su sacrificio había hecho y estaba haciendo en él y con las personas con las cuales él se estaba relacionando. Tener el concepto, el conocimiento de lo que Cristo había hecho al venir a dar su vida por salvar a la humanidad, al dejar su relación con Dios para venir a ser un hombre, el sacrificio que había hecho, eso le llenaba al apóstol Pablo. Y la última pregunta que dice, ¿cuál era el centro de su vida? Ese era el centro de la vida de Pablo. Tener a Cristo y su sacrificio constante delante de él, relacionarse con Dios y el gozo que tenemos al experimentar nosotros en nuestra vida. Si nosotros también como Pablo hacemos lo mismo, meditamos, razonamos, conocemos, asimilamos, comprendemos en nuestra vida el sacrificio de Dios al venir a la tierra, al enviar a su Hijo y de dar su vida para salvar al ser humano pecador, va a hacer en nosotros este conocimiento y este principio de tener a Dios en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro conocimiento y en nuestra aceptación, porque lo aceptamos como Salvador, también va a ser el la clave por la cual podremos cumplir el cometido de unir al cielo con la tierra, y eso mediante la eh, obra que Dios hacía en nosotros. Pero también había otros aspectos que Pablo tenía y que lo hacía ser vencedor. Estos otros aspectos son la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios capacitó al apóstol Pablo para hacer su obra
Y aunque estuviera sufriendo, aunque estuviera en cadenas, en prisión o en libertad, podía esa palabra viviendo eficazmente en él, en armonía con la palabra de Dios, el efecto era eso, tener el triunfo, testificar de Dios y ser victoriosos en su tarea de unir al cielo con la tierra, o sea, la edificación de la iglesia de Dios en la tierra. Pero además tenía el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo Dios lo dio a la iglesia como un pedido que Cristo hizo por la iglesia. Cristo le dijo a los discípulos, pediré al Padre que envíe otro consolador. O sea, Dios iba a enviar, Cristo iba a enviar a alguien que como él, como Cristo era el consolador. El consolador no entró a Pablo de una manera obligatoria, sino que se presentó a Pablo, influyó en Pablo y Pablo le abrió su corazón. También nosotros, en la palabra de Dios, entendemos, sabemos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo toca nuestro corazón porque Dios nos dio la libertad de elección, nos dio el libre albedrío. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón, también el Espíritu Santo limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, nos fortalece, nos llena de gozo, de alegría. Y en esa unidad, como el apóstol Pablo, nosotros también podemos lograr la victoria. Y el otro elemento que tenía el apóstol Pablo y que también nosotros debemos tener es la oración. Porque mediante la oración, nosotros los seres humanos y el apóstol Pablo, también al que estamos estudiando, él pedía a Dios, agradecía a Dios, se comunicaba con Dios mediante la oración. Nosotros hablamos a Dios. Y esa oración, la obra de la Biblia en nosotros, de la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo en nosotros, nos hace también capaces de hablarle a Dios, no solamente al leer su palabra, al recibir el Espíritu Santo y al tener armonía con Dios en nuestras oraciones, sino que eso produce en nosotros un elemento indispensable. Y ese elemento indispensable es el fruto del Espíritu Santo: gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, temperancia, o sea, dominio propio. Los El fruto del Espíritu Santo va a ser con lo que Dios nos va a capacitar para que nosotros podamos ser victoriosos en nuestra obra de unir el cielo con la tierra. Ahora vamos a fijarnos un poco acerca del apóstol Pablo y su experiencia en Filipo. Hay algunas cosas que queremos señalar en este aspecto. Como hemos hecho en otras ocasiones con el estudio de nuestra lección, en vez de resumir la lección y tenerla en pocos minutos, yo estoy ampliando la enseñanza de la lección, la enseñanza del folleto, y en temas más cortos o en el tiempo del tema, vamos a poner el estudio de la lección no solo en una sola grabación, sino en dos grabaciones. En esta parte de la primera grabación que estoy hablando ahora, voy a comenzar a hablar de Pablo en Filipo. Pero al hablar de Pablo en Filipo, voy a señalar
un aspecto que queremos destacar de Pablo en Filipo, porque eh, Pablo en Filipo tuvo una experiencia y esa experiencia que Pablo tuvo en Filipo queremos señalarla porque también nos puede ayudar a nosotros hoy en nuestra tarea de unir el cielo con la tierra, o sea, de la predicación del Evangelio. En Filipo, Pablo y Silas tuvieron una experiencia. Fueron llevados presos, lo pusieron en la mazmorra, lo pusieron en cadenas y estando en esa condición después de haber sufrido y de haber sido golpeados, ellos comienzan a alabar a Dios, comienzan a cantar. Los demás prisioneros que estaban en la cárcel lo escuchaban. Allí se sacudió la tierra, se sacudió aquel lugar. El carcelero corrió y pensó que todos se habían escapado y trató de matarse. Pero como Pablo lo vio, en vez de estar quejándose por lo que había sufrido, lamentándose, estaba gozoso porque estaba sufriendo por Cristo y también porque había una oportunidad aquí de seguir en la tarea de unir al cielo con la tierra. Cuando el carcelero se fue a matar, Pablo dice, no te hagas daño, aquí estamos, nadie se ha escapado. El carcelero ve aquello que fue una manifestación del poder de Dios y ve a estos hombres como habían sido abusados, golpeados y puestos en cadena, se da cuenta que está tratando con personas que tienen otra forma de vida, tienen algo superior, que tienen algo que él no tenía. El carcelero trata a Pablo y su compañero de una forma humanitaria, les ayuda con sus heridas y en reconocimiento de lo que allí se estaba manifestando, le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y su compañero le enseñaron el camino de la salvación, le hablaron de Dios, del plan de la redención, le enseñaron la palabra de Dios, porque el carcelero le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, desde luego los que aceptaron al Señor Jesucristo. Y ellos fueron bautizados en esa misma ocasión. En nuestra labor de unir el cielo con la tierra, de la predicación del Evangelio, aun cuando nosotros estemos en situaciones que aparentemente son injustas, que ciertamente son injustas, y estamos sufriendo, cuando sufrimos por Dios y cuando el plan de la redención, cuando el amor de Dios, cuando el sacrificio de Dios está presente en nosotros, entonces de nosotros brotará y ayudará a otras personas para acercarse a Dios. Para cumplir nuestra tarea debemos estar en armonía con Dios y en armonía unos con otros, como estaba Pablo y Silas, y Dios va a obrar y va a traer a su salvación, a su redención, a los que escuchen. Y esos demás, además, se convertirían después en personas que seguirían proclamando el Evangelio y así lo que comienza en un lugar por otras personas va a otros lugares y va continuándose la unión del cielo y la tierra, o sea, se está edificando
la iglesia de Dios en la tierra. Bien, termino aquí en esta parte y vamos a continuar en nuestra segunda parte.